Hola, hola, feliz instante santo. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo, para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, en la sección quinta, la función de la razón. 1. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente, lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizás si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieras pasar por alto. La apacible y queda voz con mayúscula que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esa elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede demostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. 2. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres una desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que el tener tu fe puesta en eso hace que sean real. La percepción nuestra selecciona y configura el mundo que vemos. La percepción selecciona y configura el mundo que vemos. Esto ya se nos explicó al principio de este capítulo en la sección 2, en donde nos decía que somos responsables del mundo que vemos, que no somos víctima del mundo, que somos responsables del mundo que vemos. Ahora nos dice que literalmente nosotros seleccionamos el mundo, las experiencias, las condiciones que parece que experimentamos, etcétera, siguiendo las directrices de nuestra mente. Por eso antes nos decía que no somos víctima del mundo. ¿Por qué? Porque si yo estoy experimentando ahora una situación de dolor, de pena, de enfermedad, de muerte, pues significa que yo la elegí. No es algo que me lo impuso el mundo, no es algo que me lo ocasionaron los medios, sino es algo que yo elegí experimentar.
es algo que yo accedí a experimentar. Por eso, en esa lectura nos decía que primero nosotros tenemos que reconocer el poder de nuestro deseo, que así a como es el poder de nuestro deseo tan grande como para haber construido un mundo de caos, igualmente es igual así de grande para poder perdonar con la ayuda del Espíritu Santo este mundo de caos. Por eso nos dice ahora, todo eso que buscas, pues es muy probable que lo halles. Y lo que no estás buscando, pues lo pasarás por alto. Todo eso que estamos procurando ahora, lo vamos a ver. Todo lo que estamos pidiendo, lo vamos a experimentar. Y nos lleva entonces a que reconozcamos en qué sistema de pensamiento estamos. Nos dice que la apacible voz del Espíritu Santo, que habla siempre en favor de Dios, no se ve ahogada por los gritos estridentes del ego. El ego acosa a aquellos que desean escuchar su voz, mientras que el Espíritu Santo se mantiene ahí apacible. El Espíritu Santo se mantiene ahí quieto en completa y perfecta paz. La percepción es una elección, no es un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta. Así que yo experimentaré en esta ilusión todo en función de si me mantengo en el sistema de pensamiento del ego o bien si pido corrección, es decir, me pongo a disposición del Espíritu Santo, pido el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y me mantengo receptivo y sereno a la voz que habla por Dios. Pues tu certeza acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar. Así que si estoy escuchando la voz del ego, pues me dirá que tengo que defenderme ante esta situación, que tengo que estar alerta, que tengo que estar pendiente, que tengo que ganar esta batalla, que este otro no se puede salir con la suya, que tengo que apelar por la justicia del mundo. Es decir, estaré completamente intranquilo. Mientras que si es el Espíritu Santo el que está a cargo, es decir, si decido escuchar la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo me recordará que soy tan santo como lo es mi hermano. El Espíritu Santo me recordará que no estoy en una pugna con un cuerpo. Me recordará que ahí está el Santo Hijo de Dios, completamente inocente, completamente perfecto, que aunque yo esté viendo ahora un cuerpo que está mostrándome ideas de error, el Espíritu Santo va a recordarme que esas ideas de error son mis propias percepciones, las cuales yo proyecto en mi hermano y luego las percibo en él. Por lo tanto, desde esa serenidad que el Espíritu Santo le ofrece a mi mente, puedo pedirle que tome una nueva decisión en favor de Dios por mí. Es decir, estoy dispuesto a recibir la corrección que el Espíritu Santo tiene para darme. La percepción da testimonio únicamente de lo que no es real. Por eso pedimos una y otra vez la visión. Pedimos la visión de Cristo. La realidad no necesita de tu cooperación para ser lo que es, pero la conciencia de esa realidad sí necesita de mi cooperación. Yo tengo que mantener mi mente alerta en favor de Dios y de su reino. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hermano no va a dejar de ser santo e inocente porque yo lo perciba como un ladrón. Mi hermano no va a dejar de ser un espíritu eterno en completo estado de gracia porque yo lo perciba como un infiel, como un traidor, como el compañero chismoso de trabajo, como el vecino insoportable. Él seguirá siendo santo. Su santidad no está en tela de juicio, por más que yo esté viendo un asesino ahí, ante los ojos del cuerpo. La realidad no necesita de tu cooperación para ser lo que es. La realidad simplemente es. Pero nosotros sí necesitamos mantenernos conscientes de esa realidad. Ahí es donde está el Espíritu Santo diciéndonos, este es tu hermano el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Eso que estás viendo en él es una ilusión.
Nos dice también el texto que la verdad no necesita defensas. Y así es. La verdad es lo que es. Por más que yo esté percibiendo algo completamente opuesto, no está en tela de juicio la santidad de mi hermano. No está en tela de juicio la inocencia de mi hermano. Pero yo sí necesito mantener esa idea en mi mente. Yo sí necesito pedir que se me ayude a reconocer la verdad, porque fabriqué el ego para que me mostrara todo lo contrario. Y tengo como predefinido el sistema de pensamiento del ego, que siempre ve error, que siempre ve problema, que siempre ve posible dilema, discusión, que siempre ve los errores que el mundo parece mostrarnos y además que siempre me hace creer que esos problemas vienen de otra parte, que no tienen nada que ver conmigo, que soy la pobre víctima de este mundo cruel que está ahí a merced del mundo. Mientras que, si yo le pido al Espíritu Santo corrección para ver las cosas como Él las ve, el Espíritu Santo va a recordarme mi santidad. Y si quiero todavía llegar más profundo, el Espíritu Santo va a llevarme a la causa de ese error de percepción y lo va a erradicar, si yo así lo decido. Es decir, no va a volverse a presentar ese error de percepción en ningún aparente aspecto de esta ilusión. Experimentas depresión o una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad si le prestas oídos a los dictados del ego. Creerás que eres una víctima desvalida, vulnerable. Creerás que las fuerzas del mundo te están opacando. Creerás que todas esas fuerzas del mundo son más poderosas que tú. Y creerás que ese mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que tener tu fe puesta en eso hará que sea real. Así que nuevamente nos vuelve a repetir que nuestra fe, a como fue tan poderosa para construir un mundo de caos, igualmente podemos aceptar la corrección si es que estamos dispuestos a reconocer que estamos equivocados. Así nos lo decía textualmente la sección 2 de este mismo capítulo. 3. Hay otra visión y otra voz con mayúscula en las que reside tu libertad, que solo están a la espera de tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás a otro ser en ti. Este otro ser con mayúscula considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar, lo que es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuvieran separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto y así reconoce que los milagros no afectan la mente del otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. 4. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información
que ésta podría suministrar, el ego. De ese otro segmento puede surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podría plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. 5. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Esto es lo que tu razón te diría si la escuchases, mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. No te das cuenta de ese impacto de la idea de la separación. Desde esa idea nuestra de separación, creemos que tenemos pensamientos privados, que somos mentes aparte. Creemos que lo que el otro piensa no me afecta a mí en absoluto. Creemos que lo que yo pienso, lo que yo hago, experimento o dejo de hacer no le afecta al otro en absoluto. Pero ya nos ha enseñado el curso que somos una solamente. Así que el aceptar los milagros para mí mismo es aceptar los milagros para toda la filiación. Con cada milagro que un hermano nuestro acepte, estamos recibiéndolo nosotros mismos también. Aunque parezca que no lo estamos viendo, ese cambio de percepción, ese cambio de mentalidad que es en sí el milagro, es para toda la filiación. Los milagros se comparten. Los milagros son para todos. Y ese otro ser del que nos habla el curso, ese ser con mayúscula, está consciente de eso. Ese ser, ese espíritu que somos, que parece dormir y estar soñando con un sueño de caos, con un sueño terrible, con un sueño de separación, de enfermedad y de muerte. Por eso, esta lectura, la función de la razón, nos lleva a darnos cuenta de esto, a que usemos la razón, a que no nos dejemos llevar por esas emociones, por esas ideas que son del ego, en donde nos sentimos desposeídos y vulnerables, sino que usemos la razón para que nos demos cuenta con el Espíritu Santo quiénes somos realmente. El ego no tiene capacidad de razonar y es el sistema de pensamiento que nosotros nos inventamos para que nos aconsejara, para que nos asesorara. Ahora nos dice cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón, el ego, pueda entender lo que es la razón y pueda proporcionarte información verdadera.
El ego está desprovisto de razón. Así que el ego va a decirme que soy un cuerpo que está en peligro, que tengo que cuidarme, que tengo que mejorar la dieta, que debo hacer ejercicio, que estoy envejeciendo, que tengo que sacrificarme por obtener algo. Ese es el planteamiento del ego ante la idea de que soy un cuerpo, que tengo que proteger mis ideas, porque luego el otro me las va a robar, haciéndome creer que soy un cuerpo y que ese cuerpo está a cargo de la mente que el ego cree que está separada, que es individual, mi mente independiente. Pero nos dice que el plan de Dios para la salvación no se habría podido llevar a cabo sin nuestro consentimiento, sin nuestra voluntad. Y nos dice, tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarse. Recordemos la promesa del Padre. Te amaré eternamente como tú a mí, sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a eso dijimos sí, Padre. Ese fue el pacto con Dios al que dijimos sí, en donde quedó establecido que la voluntad de Dios y la nuestra son una y la misma. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. No depende del tiempo para consumarse. Lo que Dios hizo ya está. Nuestra salvación ya está. Pero seguimos nosotros atesorando las ideas de la ilusión, la idea de separación, la idea de que hay ilusiones aquí que nos gustan. Así que parece que queremos mantenernos en esa pequeña brecha en nuestra creencia en el tiempo, en nuestra creencia en la ilusión. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse ahora mismo en ti, puesto que es eterno. Todo lo que Dios me dio está en mí, me pertenece. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo pueda morar y donde ya se encuentra. Ya el Espíritu Santo se encuentra en nuestra mente. Pero como yo decido estar siempre en modo ego, escuchando la voz del ego, creyendo que soy un cuerpo, siguiendo sus dictados, pues entonces no escucho la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo que no me va a hablar a gritos como lo hace el ego. La voz del Espíritu Santo que nos decía anteriormente que se mantiene ahí apacible, tranquila y serena. Que soy yo quien tiene que decidir escucharla. Soy yo quien tiene que decidir escuchar su voz. Ya hay un espacio reservado. Lo que Dios hizo ya está hecho, ya se cumplió. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la idea de la necesidad de Él. Es decir, desde que el Padre se dio cuenta que se había interrumpido la comunicación con su Hijo, le dio al Espíritu Santo. Y si apelamos a la razón, eso es lo que nos va a decir si la escuchamos. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea al ego completamente ajena es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No tenemos que preguntarle al ego, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir porque ya nos dijo que nos fue dada en el momento en el que creímos necesitarla. En ese momento se nos dio el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo que ve la ilusión, pero no cree en ella. El Espíritu Santo que nos ve tal como Dios nos ve, pero que también puede darse cuenta que estamos creyendo en la ilusión, que estamos creyendo en las ideas de diferencia, en que somos un cuerpo enfermo, en que somos un cuerpo carente. Y esa respuesta que existe para nosotros y que tiene como propósito la libertad nuestra, liberarnos, pues si deseamos nosotros escucharla,
Si procuramos la verdad respecto a nosotros mismos, pues encontraremos esa liberación. 6. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto, ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extiende su ser con mayúscula, y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que reconoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puedes sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello. Si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarte nada porque su fuente no conoce la incompleción. 7. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta si no en la fuente? ¿Y dónde estás tú si no allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto con mayúscula tan verdadero de esa fuente con mayúscula como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso de ellos. Y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. El plan de Dios para la salvación es simple, es directo y no puede ser derrotado. Ya nos dijo que lo que Dios dispuso ya se consumó, que lo que Dios dispuso ya se llevó a cabo. Pero yo tengo entonces que apelar a la razón. Apelar a la razón para que me recuerde quién soy, para que me recuerde cuál es mi identidad con mayúscula, para que me recuerde que soy un efecto del Padre, que el único efecto es el Hijo de Dios, porque la única causa con mayúscula es Dios mismo, el creador de la totalidad. Cualquier parte del conocimiento supone una amenaza para el ego. Así que el ego, pues, procurará porque yo siga creyendo que soy un cuerpo. Y muy posiblemente ahí, cuando yo esté entregando mi mente al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que me recuerde que no soy un cuerpo, muy posiblemente algo me dolerá en ese cuerpo. Ahí está el ego recordándome que elegí la idea de ser un cuerpo, porque elegí la separación, porque elegí la culpa, porque elegí el pecado. Pero vuelvo nuevamente a pedir corrección al Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Recuérdame que no soy un cuerpo, que soy completamente libre. Ayúdame, Espíritu Santo, a mantenerme alerta en favor de Dios y de su reino. Cualquier parte del conocimiento supone una amenaza seria para el ego, así como todo el conocimiento en sí. Y nos dice, puedes ver lo que la razón te señala
porque los testigos de la razón son inequívocos. Y esto lo hemos experimentado con los actos de perdón que el Espíritu Santo hace a petición nuestra. Esos testigos inequívocos de la razón se nos presentan. Y creemos a veces que fue que la situación cambió de súbito, que fue que este hermano cambió de súbito, que fue que todo mejoró de repente. Pero lo que cambió de súbito fue nuestra mente que aceptó el milagro de la corrección. Y ese milagro de la corrección, como somos una sola mente, lo acepto para mí y lo comparto con todos mis hermanos. Por eso parece ser que mis hermanos también cambian. Por eso parece ser que el mundo cambia. Pero lo que está cambiando es mi percepción. Y esa percepción ahora corregida, como somos una sola mente, se está corrigiendo también en la mente de los que parecen ser los hermanos separados de mí. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso a esos testigos inequívocos. Pero nos dice Jesús, tú ya has dejado atrás esa etapa. Ya nosotros nos hemos entrenado, aunque sea un poco. Ya nosotros hemos entrenado nuestra mente con la guía del Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos pedir corrección. Ya nosotros, ante cualquier tentación que nos muestre el mundo, que nos muestre la ilusión, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, así que le pedimos corrección. Muéstranos esto como tú los ves. Muéstranos esto, Espíritu Santo, como tú lo estás viendo. Yo estoy viendo error, yo estoy viendo separación, yo estoy viendo diferencias. Ayúdame a ver inocencia ahí. Ayúdame, Espíritu Santo, a no estar a favor del miedo. Ayúdame, Espíritu Santo, a deshacerme de todas esas ideas de pecado que tengo acerca de mí mismo, que son las que veo reflejadas en mi hermano. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni canalizar para que se ajusten a el pecado como meta, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. Ese residuo bendito sigue en mí. Esa conexión con el Padre sigue en mí. Así que por más terrible que yo crea que es mi historia, por más terrible que yo crea que soy ahora, por más terrible que parezca que es mi situación, ese residuo bendito, esa liga con Dios sigue en mí. Por más que yo me crea un cuerpo enfermo, por más que me crea un cuerpo pecador, un asesino, un ladrón, sigo siendo tal como Dios me creó y tengo que apelar a la razón para reconocer eso. Y si apelo a la razón para reconocer eso, el ego no puede interferir, porque la razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. Tengo que apelar a la razón. 8. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa de esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón, porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no la deja pasar.
La fe y la percepción me dice que nosotros las tenemos mal ubicadas. Esa percepción, esa creencia. Anteriormente nos decía en la sección tercera que la fe, la creencia y la razón, nosotros las podemos utilizar con la guía del Espíritu Santo para llegar al Padre, para el reconocimiento de nuestra santidad, que es el reconocimiento de la santidad de nuestro hermano. Ahora nos dice que la fe y la creencia, nosotros las tenemos arraigadas a la locura, pero que la razón es imposible que se pueda relacionar con todas nuestras ideas de pecado. La razón no. Y esto es porque también nos dijo que la fe nosotros nos la inventamos, que la creencia nosotros nos la inventamos. Y de esa fe y esa creencia, ahí donde nosotros pongamos la fe y la creencia, pues es lo que hace que percibamos lo que nosotros queremos percibir. Proyectamos nuestras propias ideas. Ahora nos dice, la fe y la creencia están firmemente arraigadas a la locura y conducen a la percepción hacia aquello que la mente considera valioso. Ahí donde yo puse mi fe es donde puse mi intención, es lo que veo valioso, lo que creo que me gusta, lo que me atrae, lo que quiero conservar. Entonces, ¿qué estoy percibiendo ahora? Esto es para autoevaluarme. ¿Qué estoy percibiendo ahora? Si estoy percibiendo locura, caos, enfermedad, muerte, un mundo que parece estar azotado por un virus, si estoy percibiendo una desestabilidad económica a nivel mundial, si estoy percibiendo necesidades, pues significa que yo he puesto mi fe, que yo he puesto mi creencia en esas ideas. Pero nos dice, la razón no participa en eso en absoluto. Ya nos dijo que la razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho. Así que por más que yo haya puesto mi fe y mis creencias en la locura, la razón no se mete ahí. Por eso ahora nos dice que apelemos a la razón. Esa es la función de la razón. Y cuando yo decida reconocer quién soy, es decir, apelo a la razón, le pido al Espíritu Santo la corrección desde el reconocimiento que el Espíritu Santo me da de que soy el Santo Hijo de Dios, puedo entonces quitarle la fe que le puse a las ilusiones, la creencia que tengo en las ilusiones y ponerle esa fe y esa creencia en la verdad. Ahí es donde necesitamos que se restituya nuestra fe. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de la razón. Por eso tenemos que acudir a la razón, apelar a la razón. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Y nos dice Jesús, los que están parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. Antes nos dijo que ya nosotros hemos dejado atrás la etapa de estar completamente dementes. Ahora nos dice, estamos parcialmente locos, ya no completamente, sino parcialmente. Y desde esa parcialidad, en donde ya hemos visto los milagros, en donde ya hemos reconocido los efectos del perdón, podemos acceder a la razón. Podemos pedirle corrección al Espíritu Santo para que nos muestre lo que Él ve. 9. La parte de tu mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con tu voluntad en unión con la de tu Padre al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado. El conocimiento con mayúscula está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú cerraste. 10. Ya estás muy cerca de esto.
Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia apoyadas por la razón producen forzosamente un cambio de percepción y con este cambio se le hace sitio a la verdad. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. La parte de nuestra mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con nuestra voluntad en unión a nuestro Padre. Es decir, está ahí. Está ahí la razón. Cuando dijimos sí, Padre, a esa promesa de amor eterno de Dios, cuando el Padre se dio cuenta que se había interrumpido la comunicación con su Hijo y le dio su voz al Espíritu Santo. La razón quedó ahí consagrada. Así que podemos acudir a la razón en cualquier momento. La razón siempre será ajena a la demencia. Siempre, porque la razón es un medio que le sirve a los fines del Espíritu Santo por derecho propio. Así que nosotros podremos tener nuestra fe y nuestra creencia en el pecado. Podremos tener nuestra fe en las ilusiones y ver ilusiones por todas partes y sentir miedo de ellas. Pero como nos lo explicó ya en la sección tercera de este mismo capítulo, podemos nosotros quitarle a esas ilusiones la fe que le pusimos. Podemos quitársela. Y así entonces nosotros le quitamos esa fe al pecado y se la damos a la santidad. Porque quitársela al pecado es darle esa fe a la santidad. Y pedimos corrección al Espíritu Santo, pedimos guía. Decidimos nosotros mantenernos con nuestra mente alerta siempre en favor de Dios y vamos a estar siempre entonces acudiendo a la razón en vez de a la ilusión, porque estamos pidiendo guía al Espíritu Santo en vez de mantenernos en el sistema de pensamiento del ego. Por eso nos dice Jesús, ya estás muy cerca, tu fe y tus creencias han cambiado. Así que ya no vamos a preguntarle al ego. Ahora le preguntamos al Espíritu Santo. Ahora le pedimos corrección. Ya no creemos que lo sabemos todo. Ahora le decimos al Espíritu Santo, muéstrame esto como tú lo ves. Aun cuando el ego llegue insistente a decirnos, esto tú lo sabes, ya esto lo has vivido, ya esta experiencia la tuviste, ya trataste de resolverlo de esta manera, ahora hazlo de esta otra. No importa lo estridentes que sean los gritos del ego. La apacible y queda voz del Espíritu Santo siempre nos va a hablar en favor de nuestra paz. No importa, nos dice, lo estridentes que sean los gritos del ego, los insensatos ataques, la furia con la que el ego nos acose. La voz del Espíritu Santo no se va a ver ahogada por esos gritos. Pero yo soy quien tiene que decidir escucharle. La santidad de mi hermano no está en juego. La realidad no necesita mi cooperación. La realidad es lo que es y lo será eternamente. La realidad no necesita ninguna defensa. La verdad no necesita que yo la defienda, pero yo sí necesito hacerme consciente de esa verdad, hacerme consciente de la realidad. Yo sí necesito mantener mi mente alerta en favor de Dios y de su reino. Yo sí necesito apelar a la razón que es el medio que sirve a los fines del Espíritu Santo.
Hemos hecho la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, en la sección 5, la función de la razón. Gracias a todos por su amable compañía.